tocó una época muy compleja, muy peligrosa, y después de muchos años de la época de Fangio, era alguien que volvía a meterse en Europa en las carreras de auto. Lo está pasando Reutemann a Piquet. Reutemann. Carlos Reutemann. In second place, Carlos Reutemann. La vida de Reutemann tiene muchas historias para contar. Sin lugar a dudas, su vínculo con el automovilismo es la más emocionante de todas. Desde aquel niño que jugaba en el campo hasta el hombre que llegó a la Fórmula 1. Empecé a manejar desde muy chico, a los 7 años ya manejaba, porque vivía en el campo y el hecho de en el campo tener tanta independencia, es una necesidad tener independencia. Así que empecé a manejar exactamente a los 7 años en un Fora modelo 28, mirá lo que estoy hablando. Así que de ahí empieza realmente lo que es el amor a los fierros. En principio era pensar algún día de poder llegar a correr. Estoy hablando después que me tocó la época, o sea, la educación, que iba a una escuela rural, a 6 kilómetros donde yo vivía en el campo, iba todos los días a caballo. Era prácticamente inalcanzable llegar hasta la posibilidad de llegar a correr. Me acuerdo que jugábamos con unos autitos en el campo así de madera, que eran Fangio, Galvez, las famosas carreras de turismo carretera, Emiliosi, Marco Ciani, que eran los corredores de turismo carretera de la época. Tirábamos con un hilito del auto y llegábamos a las carreras. Estamos hablando de hace tantos años atrás. Reutemann fue una visión, fue ir a Paraná a verlo correr con el Guaira, fue a ir a Rafaela en un Chevrolet 51. Pasión por el automovilismo que teníamos y bueno, yo era hincha de Reutemann, sobre todo porque era hincha de Ford. Y lo de Reutemann se da un poco en ese contexto, en un momento en donde la Fórmula 2 era muy fuerte, los pilotos de Fórmula 1 corrían también en Fórmula 2 y eso servía como para empezar a mostrarse, para empezar a estar cerca de los nombres grandes de los dueños de los equipos de Fórmula 1 como Bernie Eccleston, que compraban, también le da posibilidad a Reutemann de poder competir y en ese marco es que él ingrese y que para acá en Argentina, imagínate que fue algo sumamente importante porque enseguida se destacó el Lole, auto en el que se subía, auto en el que se destacaba. La sensación que se siente es de devorar metros y metros. A Reutemann le tocó una época de grandes corredores con personalidades muy fuertes. Lole tenía la suya y la seriedad era su sello. Reutemann era un piloto absolutamente cerebral, un desarrollista por excelencia. Y probablemente le tocó una época de la Fórmula 1 que, sin temor a equivocarme, debe haber sido la más competitiva de la historia. Era uno de los grandes en un momento de muchos grandes de la Fórmula 1, en un momento en donde en un accidente tenías grandes posibilidades de matarte o de salir muy lastimado. La Fórmula 1 es el auto y después el piloto. Por supuesto que el piloto cuenta. Siempre me preguntan cuál es el porcentaje. Es difícil, pero yo te podría poner un 70-30. Los 30 de Reutemann eran muy importantes para estar incluso muchas veces por encima de su auto. Era un gran piloto que no daba mucha información, pero que era rápido y que era un gran piloto, eso sí. Y acá se opina diferente, era un gran técnico, se dice que sabía mucho y transmitía mucho y que era cagón, y era todo al revés. Eso no se hace sin tener un talento enorme, unas condiciones impresionantes y habiendo sido valorado por los grandes equipos de la Fórmula 1. O sea, el Lole a lo que se subía lo hacía andar, se destacaba,
Tal vez era un tipo muy serio, que se tomaba las cosas demasiado en serio, se preocupaba mucho por lo que pasaba. Los que te conocían de alguna manera siempre decían, bueno, este es un tipo súper profesional, se va a dormir temprano, no come pesado, es un tipo muy especial. ¿Siempre fuiste así? Diría que lo tomé al automovilismo desde el primer día que lo hice, con seriedad. O sea, yo no sé qué es ser. Yo creo que son todos serios. Lo que pasa es que hay diferentes formas de encarar las cosas. Y bueno, yo sabía que se decía eso, mirá, se va a acostar temprano, esto, lo otro, pero creo que es parte de la profesión. Durante le prove, adesso. Te lo chiedo, perché? Te da 50% di grip, No, lui sta già girando in 19,5 tutti quanti quelli che ho partito. Io non lo posso fare. No, ma lo chiedo un motivo, non è che tu mi devi dire che è mancanza di grip. Cosa vuoi, angolo? Siamo un po' di Monta l'alettone nuovo! Monta l'alettone nuovo che è più grande! Tenés que tener el auto adecuado, tenés que tener continuidad, tenés que cuidar el auto. El auto es tu novia, la tenés que mimar, la tenés que llevar entera, tenés que guardarlo en condiciones, o sea, es lo que más tenés que amar en tu vida. Reutemann era de los pilotos serios, de los pilotos que sabía leer muy bien las dificultades y a veces le costaba superar esas dificultades. Me acuerdo en las épocas que había imitadores en la televisión, había uno en particular que se llamaba Mario Zapag y su frase de referencia, imitando a Reutemann, era decir: es difícil. Reutemann decía siempre, es difícil. Lo le vas a ganar, tenés el Williams, tenés el Lotus, tenés el Ferrari. Es difícil por esto, por aquello. Y el podio se ve un poco difícil, ¿no? Sería un gran premio. No, se ve muy difícil porque no lo veo claro, ¿no es cierto? Era una persona a la que no le desbordaba el optimismo. Bernie Ecclestone, en su documental hace poco tiempo, también lo describió de esa manera. Un talento descomunal, Reutemann, pero siempre tratando de convencerlo de que no todo era tan difícil, pero Reutemann siempre te iba a intentar explicar por qué razón no iba a ganar. Y Bernie Ecclestone, cuando él lo dirigía en Brabham, era su gran trabajo psicológico sobre Reutemann. Carrera polémica para Reutemann porque Carlos sigue de largo y muchos pensaron que lo hizo a propósito para dejarlo pasar a Jones. I have to say that the way Prost went past him in the Renault just now really didn't look like a man who was fighting for the World Championship, because he was still in the points and there's no reason to let him by like that. And at the moment he doesn't look as if he's giving it everything. Más allá de las críticas que te puedan hacer, lo que vos hiciste fue el máximo de lo que vos podés hacer. Y las disfrutaste vos, no hay espacio para los demás. Vos sos el que estás haciendo esa carrera. Y el que está arriesgando la vida, como se puede llamar desde afuera. Porque el piloto no sabe que está arriesgando la vida. En eso es inconsciente. En la época del Lole no tenías toda la aparatología y la tecnología para leer la carrera y proyectar lo que podía pasar con vos en la carrera. Hoy lo tenés. En ese momento era solo vos. Lectura de neumático, lectura de temperatura, sensaciones, hasta dónde llegabas, cuándo tenías que cambiar. Era intuición. Y Reutemann era un intuitivo, porque de hecho fue el de los más efectivos de su época. Reutemann formó parte de ese grupo de pilotos, de esa personalidad tan particular de una época que tenías tu vida en riesgo. En el Fórmula 1 había un montón de cosas, la seguridad era pobre. Eran muy especiales los pilotos de esa época, vivían más la vida porque no sabían hasta cuándo lo iban a poder hacer. Ocupaban un lugar más de héroe, ¿no? Porque no era algo que se animaba a hacer cualquiera. Uno podía ser bueno manejando, pero una de esas no tenías el valor de jugarte la vida de esa manera todo el tiempo, ¿no?